Ahora sí le doy paso al gran historiador que tiene la República Argentina, creo yo. Que es, y que sus es, alrededores. También países limítrofes. Bueno, Muy bien, vamos todavía. Calma. Antonio, te doy Bueno, el te pie. agradezco mucho, acá a la mesa también. Bueno, hoy tenemos una historia homenaje. Sí. Con un gran lateral que tuvo Huracán. Para mi opinión, de haber visto muchísimo Huracán, porque yo seguí bastante Huracán en varios momentos, para mí el número 4 más regular, más continuo, más poderoso número 4 que tuvo Huracán fue Carlos Arredondo. Carlos Arredondo fue un número 4 de técnica, de apoyo, de quite, y un 4 que tenía una salida como Huracán tenía en esa misma época Miguel Ángel Vidal por el otro lado, ¿no es cierto? O sea, Arredondo por un lado, Vidal por el otro. Carlos Arredondo fue titular de 4 desde el año 57 hasta el año 63. Se movió el 5, se movió el 6, se movió el 2, el 3 un poco menos, Vidal bastante, arqueros bastante se movieron, pero Carlito Arredondo era el 4 vitalicio. Vuelvo a repetir, hoy me dirían los muchachos, pero Antonio, ¿qué estilo tenía Carlito Arredondo? Buen quite, buen apoyo, buena salida de fútbol, jugador pensante, un hombre que no tuvo expulsiones en su carrera, también un hombre que no tuvo lesiones, evidentemente. Fue internacional, jugó en el Sudamericano Extra de Guayaquil del año 59 con el Charro Moreno de técnico y formó una línea media interesantísima, ¿no? Arredondo, Ratín y Mauriño. Pensar que Arredondo arrancó en Boca. Sí. Y de muy pibe ya fue campeón en Boca en la reserva. Pasó a Banfield en el 56, formó una línea media interesantísima en Banfield. Arredondo, Rickels y Anglese. Para la gente que se acuerda de la B de esa época, la delantera era Boggio, Graciolo, Luis Suárez, Álvarez y Ameijenda, no García Ameijenda. Y luego pasa a Huracán. Pasa en un Huracán con Mendinabeitía, Pelosi Filgueiras, Arredondo, Ruiz y Villano. Y adelante jugaba Boreni, Tucho Méndez, que se retiraba del fútbol. Romero, el ídolo de Willington, un cordobés que Willington dijo que era el ídolo de él. Bellón me marcarían. Pero a mí me gustaría hoy que lo tenemos con nosotros, a Leo Arredondo, al hijo de Carlos, que juega muy bien al fútbol, que se ha entreverado hasta con el padre jugando. Bueno, acá a los compañeros de la mesa, las preguntas que ustedes quieran hacerle a Leo Arredondo de tu papá. Yo primero, obviamente, Carlitos, danos tu opinión, cómo veías a tu viejo como ese ídolo de Huracán, qué representaba en vos, en tu infancia. Ante nada, bueno, un gran padre, eso por empezar. Una persona correcta, derecha, y después nos unía mucho el fútbol a nosotros. A pesar de que teníamos mucha diferencia de edad, llegamos a compartir, jugar en algún equipito juntos, en algún campeonato, y fue muy agradable eso. La verdad es impagable compartir esas cosas que hoy en día no está pasando, viste, que los padres Cada vez más cerrado. esas Porque cosas, ahora la viste, Play todo. es lo que siempre hablo con algún tío mío cuando hablamos de mi viejo. Digo, yo tuve la posibilidad de jugar con él, viste, que muchos pierden eso de compartir un cariño, un afecto con el viejo, y yo eso lo logré, viste, es decir, con alguien que yo no le tengo que preguntar a alguien cómo jugaba mi viejo, sino que yo también lo vi jugar, viste, tener ese placer, así, increíble. ¿Y cómo era en esa época la relación con los compañeros? O sea, vos ibas, participabas de entrenamientos, o sea, ¿te involucrabas en el equipo? No, yo en la parte profesional de mi viejo yo no la viví, porque yo no teníamos mucha diferencia de edad. Claro, mi viejo me tuvo a los 45 años, así que nada, por eso encima tener la posibilidad de, a pesar de esa diferencia de edad, poder haber compartido un fulbito con él, fue algo increíble. Yo te pregunto qué o cómo lo recuerdan hoy a tu papá, qué mensajes te llega a vos de la gente, de los hinchas, de compañeros de equipo y demás. Y bueno, a raíz de eso, esa fue siempre una inquietud mía, entonces me empecé a rodear de la gente acá como Antonio, que lo conoció, lo llevó a conocer,
y él me hizo enlace con compañeros de él, como, no sé, Garabal, que fue campeón y bien campeón con Boca con él en la tercera. Y siempre mi inquietud cómo lo veían los demás Claro, en la época como profesional, profesional, ¿viste? claro. Porque yo lo vi así nomás, pero... En un momento me asusté de lo que dijiste porque pensé que había jugado Antonio con tu viejo. Ya me había asustado. No, la verdad que no tuvo ese placer mi viejo. Ya me había asustado. Yo voy a responderle a nuestro conductor. Yo voy a responderle a nuestro conductor. Con Carlito Arredondo no tuve la posibilidad de decirle a Carlos juegue tal como yo le indico. Pero a nuestro compañero Roberto Rogel, preguntale quién le decía cómo tenía que salir a la derecha o a la izquierda. ¿Quién te decía? Vos. Bueno, ahí está. A Roberto sí. No, quiero acotar algo al margen de este momento risueño, que tu papá me llegaba a comentar cosas a mí futbolísticamente y me dijo una que fue bárbaro y se lo dije recién antes de venir al programa, muchachos. Le decía, Carlos, ¿qué preferías vos? ¿El win técnico, habilidoso o el win veloz y potente? No, me dice, yo quería jugar contra Racing. ¿Por qué? Y el negro Belén, qué jugador, qué zurda de María Belén, ¿no? De María, eso lo sabemos vos y yo, Sí. de María Belén. Bueno, tenemos cosas en conjunto con el conductor, así que ten guarda, ¿no? El tema es que él quería, Redondo decía, yo cuando venía el zurdo Belén, él amagaba a la zurda y yo amagaba y lo llevaba, una él, una yo, una él y una yo. Eso es lo más lindo que me tocó en el fútbol, jugar al ajedrez con un adversario, pero con toda calidad. Ahora cuando me tocaba, o el negro Escalada, el chonco, El Chonco, que venía, Escalada. o el Pinino más, viste, que venían con toda velocidad, yo tenía que hacer otra cosa, ya me cruzaba más con el central, viste, había una conjunción de marca, y ya no era lo mismo. Pero Carlitos tenía una calidad, y en ese aspecto hay que recordar, viste, Leo, a Vidal, a Miguel Ángel Vidal. Miguel Ángel Vidal por la otra punta, y a Redondo por acá, internacionales en Huracán y en la selección argentina. Y mucho tiempo. Mucho tiempo. Y yo ahora voy a la pregunta que les hago siempre. ¿Con qué jugador de hoy se le podía comparar? A Carlito, a Redondo. Bueno, hoy ha cambiado tanto, ¿no? Lo que es el... Digo para las generaciones para la jóvenes. generación, para que vean. No sé, yo creo que si tengo que decir a alguien, el Sapo Villar, Pero también es de aquella época. de aquella Y época. pero de esta época alguien... Tirándome más para acá. Un número 4 de hoy un número que por ahí se 4 pueda de hoy, parecer. ¿viste? Me- Parecer, no digo igual. Sí, no, igual Una no, referencia. pero parecido. Hay buenos números 4 que evidentemente tienen buena situación de fútbol, que pueden ser parecidos a lo que hacía Carlos. ¿viste? Y lo que pasa es ¿Hacía que- la diagonal, Carlos? No. Era un juego de creatividad, de toque, de salida. toque. Salía por Vidal, salía por Arredondo, pero el fútbol iba hacia Pipo Rossi. Bien. Pipo Te era hago una alemán. pregunta, no sé, No había un una Pisanetti. proyección. Eso iba a decir. No había una Pisanetti, proyección. Zanetti no. un ¿Cómo? Pupi Zanetti. Un Pisanetti, No No había una Un- proyección un como la ahora, Montiel. exagerada. No. No, tampoco. Lo que pasa es que cambió mucho el puesto. Cambió con los mucho el años. puesto. Claro. Lo que yo Son le digo a Rodri, carrileros. ¿viste? Hoy el carrilero sale, viste, desde los brasileros, de Cafú y los demás empezó a... Internacional. Im- también imagino- puede ser. Digo, un Claro. jugador de ahora internacional que se pueda parecer. No, yo, viste, veo que hay buenos jugadores que tienen buena salida y tienen buena ofensiva, pero esa época de Huracán era hasta Pipo Rossi. Pipo Era la Pipo era absorbía. alemán. Absorbía Redondo todo. salía y por ahí quería hacer mucho más porque tenía creatividad, pero Pipo le pegaba grito. Carlito, Vidal, Claro, Miguel Ángel. o sea, en esa época el 4 por ahí no es que llegaba mucho a la No, al no, ataque. no. no. No, como en la época última que vimos nosotros. No. el fútbol no era. No. Imagino, parecido a eso. imagino Bueno, pero ahí- miles de No se anécdotas. daban tanto. Se la daba más al 7 o al 11. Sí. Y Pero no mandaba sé, al por ejemplo, centro. tenías un negro Clausen que Negro Clausen, Abramovich. Ahora voy a hacer un comentario con todo respeto, como lo hacemos todos nosotros acá, ¿no? Que estamos en transmisión con radial, por supuesto, Y YouTube. y YouTube también. A Carlos le tocó una época brillante en Huracán. Un Huracán que, como siempre Huracán, toque, pisada, caño, perdía pero te llenaba los ojos. Pero cuando estaba la selección argentina había un técnico muy respetado, un hombre al cual respetamos todos, don Vittorio Spineto. Pero don Vittorio Spineto,
como director técnico de la selección argentina y por orientación futbolística, ¿no, Roberto? Muchachos, tenía una orientación distinta al fútbol de Huracán. Él tenía la orientación de aquel Vélez Sarsfield, Uzi, Alegre, Ovide, Ruiz, Simeone, el 4, o sea, Aguerrido. Polenta. que era parte que es parte del fútbol. Ni mejor ni peor ni distinto. Diferente. Exacto, como dice Roberto. ¿Y dónde estaba el problema de Carlito Arredondo? Que siendo un 4, que Panzeri, Lasati, el gráfico le decía, Arredondo tiene que ser el 4, Vidal el 3, Marzolini el 3. Don Vittorio prefería a veces un 4, el Cholo Simeone. Se ríe Roberto. El Cholo era un tipo simple, marca y punto. Ahí. Y el Pineto quería eso, cerrar ahí. Y Carlitos tuvo ese inconveniente de estar seleccionado y de estar abajo, muchas veces de Simeone, por una cuestión que el técnico tenía esa proclividad. Y agrego más, no solamente Arredondo, el Beto Menéndez, que yo hablé del Beto Menéndez, un monstruo, al Beto Menéndez lo tenía de acá, y al Marqués Rubén Sosa le decía, usted corra, porque si no, no juega. Y al Beto Menéndez le decía, usted no haga caño, porque si no... Porque, ¿cómo era don Vittorio? Práctico. No, el lujo, el fútbol, la exquisitez no estaba en su raíz, en su naturaleza. No era un lírico. No era un lírico, era un hombre práctico que marcaba lo que él jugó. Él jugó así y fue un hombre muy importante. Acá se identifican mucho con el no lírico en la mesa. Sí, ¿no? Sí. Bueno, haceme un seguro, Roberto. No quiero mirar así, pero bueno. Que me hagan un seguro, urgente. Toda esta banda derecha me parece que Imagino, de dar y dar y dar, imagino las miles de anécdotas que habrás escuchado de tu papá, de la boca de él. ¿Tenés alguna que recuerdes o que contaba con repetición o que más te gustaba a vos? Ahí cuando estaba contando esa anécdota, mi viejo me contaba que cuando lo seleccionan, decía en el vestuario, en ese vestuario, quién iba a ser titular y quién suplente, ¿viste? Y a cada uno le decía el porqué, ¿viste? Spinetto. Y cuando van a salir a la cancha, le dice a mi viejo, vos sos más técnico que Simeone, pero a Simeone lo veo todos los domingos, le dice, ¿viste? Spinetto. Ya bueno, Ese fue la excusa que le dijo. Fue sincero. Y no sé quién lo agarra a mi viejo, qué otro jugador que cuando están yendo a la cancha le dice, vos por qué no lo mandaste a la mierda. Y se dice así, ¿viste? Y esta fue una linda anécdota, ¿viste? Pero siempre con el respeto. No, obviamente, en ese tiempo era. Sí. ¿Y vos, Roberto, jugaste en contra de él? No llegaste. No, vos sabés una cosa, que hay un recuerdo que yo tengo de Carlitos Arredondo jugando en veteranos, para YPF, ahí en Libertador. En esa época yo era delegado. Ahora con los chivos. Delegado, no otra cosa, no deformen la expresión, delegado dije. Wow. Entonces Carlitos jugaba siempre, de 4 era él. Y muchas veces San Filipo jugaba de 10 en ese equipo. ¿A dónde iba San Filipo para que le dieran la pelota al lado de Arredondo? Y le decía, Carlito, dámela a mí. Porque el nene la quería ya, ahí. Ya la quería, era dueño él de la pelota. Si no, la tenía, equipo, no jugaba. Siempre fue así. Y Carlito le decía, está bien, nene, tenela. De ahí anda al arco vos solo. Era una cosa de loco. Bueno, son anécdotas y para mí es un gran gusto haber hecho este homenaje a Carlos Arredondo y que más que nada que estuviera Leo, que es un gran hijo de Carlos, un gran muchacho y es parte nuestra también. Bueno, dale, yo agradecido y por traerlo al viejo, tenerlo presente y nada. No, al contrario, un placer. Al contrario, viejo. Dale.